Muy buenas noches, doctora, doctor, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Es un gustazo tenerte reunidos con nosotras y nosotros. Estamos aquí en vivo y a color desde la bella Ciudad de México, enlazados con la bellísima ciudad de Guadalajara, con una amiga de la casa en su, creo, si bien recuerdo, tercera participación con nosotros, la doctora Pati Herrera. Queríamos saludarlos. Un pensamiento para los turcos y sirios que siguen en esa desgracia de los temblores que de tan cerca vivimos varios de nosotros. Así que no dejemos de pensar en sus colegas doctores y doctoras por esos horizontes. Gracias a nombre de Auvernia, nuestra red de distribuidores autorizados de estar en Online Virtual Education, año pandémico 3. Estamos en la semana 7 de este año en ese jueves 16 de febrero del 2023. Gracias por una vez más juntarte con nosotros y el día de hoy, para que no perdamos después de ese gran ciclo sobre la tecnología de láseres y Energy Based Device, de la cual la doctora también Pati Herrera es experta, pero hoy vamos a utilizar sus conocimientos en temas de procedimientos no invasivos y en ese caso la toxina botulínica tan utilizada y tan olvidada. Y como preámbulo, antes de presentar a la doctora, quiero recordar que sigue siendo, desde mis inicios hace 18 años en ese mercado, el procedimiento número 1, tanto a nivel mundial como a nivel de México, en número de procedimientos y por lo tanto de pacientes que se han hecho algo de estética. La toxina es y sigue siendo la reina. Y con nosotros la doctora Pati Herrera Vázquez, que conocen, mexicanísima desde el Bajío, recordemos que es médico militar. Saludamos aquí a todos sus colegas egresados ilustres, como su colega y amiga Isela Méndez, Rafael Arteaga y todos los que no he mencionado aquí, como Jacqueline y otras generaciones egresadas. Es dermatóloga, es dermato-oncóloga, cirujana dermatóloga del famoso Instituto Doctor José Barba Rubio, ahí en Guadalajara. Y saludamos todas las y los resis que están por salir. Es fundadora de la famosa marca Derma Hailen, o Heilin en español, by Patricia Herrera, en la misma ciudad, de un nuevo centro MedSpa cerca de su consultorio y de una farmacia del nombre homónimo. Es profesora titular, como lo saben, de un entrenamiento intensivo en fillers y toxina, un curso del cual les podrá hablar y se podrán documentar más. Exponente y asistente, como lo saben, en muchos congresos, talleres, tanto nacionalmente como internacionalmente. Y para terminar, recuerdo que está basada en Guadalajara, pero muchas veces en un avión como un servidor. Gracias por estar con nosotros, Derma Pati Herrera, Derma Hailin, su red personal, red profesional. Gracias por una vez más ayudarnos y todo el equipo de marketing a cargo de Yair Vargas, Ceci, Karen y el grupo, así como Carlos y su servidor. Estamos felices de recibirte, Pati. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Emanuel, buenas noches. Muchas gracias por este espacio, gracias por la invitación, por esta presentación. Y sí, como bien dices, la mayoría del tiempo en Guadalajara, pero no siempre. Así que la cruzaran en un congreso, doctoras y doctores, es ecuménica, va a varios congresos de estética, de dermatología, de sus prácticas y cada vez más innovando, invirtiendo. Hoy, gracias por ilustrarnos sobre ese famoso tema de cómo hacer un esquema, una evaluación y una aplicación de toxina botulínica desde lo más fácil a lo más avanzado. Es una contribución más a la educación médica continua en OVE. Gracias, Pati. Adelante. Muchas gracias, Emanuel. Voy a enfocarme, bueno, primero voy a compartir pantalla porque ya estuve practicando y a veces se nos olvida, pero ya lo logré. Ya lo logré. Ustedes me dirán si ¿se ve bien? Perfecto. Adelante. Perfectamente. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, aparte de agradecer el espacio, vamos a revisar amablemente toda la anatomía porque la mayoría de las personas que estamos aquí tenemos como, en verdad, como una de nuestras principales prácticas la aplicación de toxina botulínica. Y esto va cambiando constantemente y con las actualizaciones entendemos mejor esta parte de los cambios personalizados en la aplicación de toxina. Y a mí me ha tocado vivirlo desde la residencia ahora y me he encontrado con muchos cambios y cosas que me gustaría compartir y algunas, como me decía un maestro, esas cosas siempre han existido, tal vez tú no te las sabías.
Le digo, bueno, a lo mejor vamos descubriendo y lo que leímos hace 5 años lo volvemos a leer y ahora encontramos maravillas diferentes en la literatura y en cosas que nos empiezan a hacer sentido cuando las estudiamos más. Entonces, bueno, no hay una persona que sepa todo, pero por eso estamos aquí, porque nuestro interés es seguir aprendiendo. Vamos a revisar esquemas de aplicación también. Cuando hablamos de la piel y de la aplicación de toxina botulínica, me gusta mucho hablar del impacto que tiene la calidad de la piel. Hay estudios donde se han valorado por encuestas en los pacientes de satisfacción qué es lo que más puede impactar en un paciente para que a sí mismo se defina como una persona que se siente bella. Y resulta que hay una luminosidad en el rostro que con la edad vamos perdiendo y que esta luminosidad las personas enfermas no la tienen y las personas envejecidas tampoco y las personas que no usan toxina botulínica pues mucho menos. Entonces, este concepto del impacto en la calidad de la piel engloba no solo la salud, sino también la percepción de sentirnos atractivos, más jóvenes, más bellos y de tener en general un estado de bienestar. Este estado de bienestar define por sí solo a la salud. Hace poco me encontraba con un escrito de otra colega médico que definía a los dermatólogos como ese tipo de especialidades que se enfocaban en la no medicina. Y creo que sus palabras, aunque respeto su opinión, no engloban el concepto del bienestar integral que es la salud, que es un conjunto de cosas que, bueno, no es el tema, pero lo dejo. Como decimos, abro hilo. Evaluación del paciente y esquema de aplicación de toxina botulínica. ¿Qué es lo más importante? Vamos a recordar que las toxinas botulínicas finalmente son un biológico que se debe mantener en refrigeración y que esta refrigeración a veces se puede perder desde antes de que nosotros tengamos el producto para aplicarlo al paciente y antes de hacer la reconstitución adecuada. Desde ahí nosotros debemos cuidar y preservar esta red de cadena en frío. Si nosotros la perdemos, puede haber también cambios en los resultados que podemos obtener y no precisamente son por la toxina botulínica o por la técnica de aplicación. Entonces, tomar en cuenta esto. La reconstitución adecuada es fundamental. La dosis y patrones personalizados, justo la tendencia es que en cada paciente, más que seguir una regla, que a lo mejor hace 20 años podíamos decir, bueno, yo siempre lo pongo en B porque así lo quiero aplicar y hago un esquema que le voy a colocar igual a todos mis pacientes con la misma cantidad, pero resulta que esto no es lo ideal es que nuestros patrones de los libros, de los artículos y que muchos maestros nos han compartido sirvan de guía para que nosotros podamos personalizar la dosis en cada paciente. De la misma forma, la localización y la anatomía. No es lo mismo un paciente que tenga una fuerza muscular importante a alguien que tenga un músculo muy atrófico. Entonces, son los puntos básicos que debemos valorar. Sin embargo, creo que no pasa, ahí está. Hablamos de que este enfoque para el abordaje y la planeación sea un enfoque cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque no se trata de cantidades, no se trata de cuánto voy a poner, sino qué voy a valorar en cada paciente. Cualitativo cuando quiero prevenir a la larga este efecto de envejecimiento o de presencia de arrugas y armonizar más que paralizar en un paciente. Corrección, por ejemplo, cuando tenemos asimetrías y queremos corregir. Valoración del paciente de acuerdo a la edad, de acuerdo al género, de acuerdo a las expectativas de cada paciente. Un análisis funcional de la anatomía de los músculos de cada paciente y sobre todo este paso de palpar el músculo para ver qué tanta fuerza estamos produciendo y valorar la simetría o la asimetría de nuestro paciente. Por otro lado,
Sabemos que la combinación de terapias optimiza los resultados. Sabemos que algo que da mucha satisfacción a los pacientes es que podamos revalorarlos en las primeras 2 a 4 semanas, que podamos hacer una planeación longitudinal del tratamiento. ¿Y por qué longitudinal del tratamiento? Porque se ha visto que existe una mejoría acumulativa en todos estos pacientes que empiezan a poner de forma preventiva y como tratamiento toxina botulínica, y creo que todos lo hemos visto, ya que hablamos de restauración biomecánica. ¿Por qué restauración biomecánica? Porque existe una sarcopenia asociada al envejecimiento y los músculos, si bien no están atróficos, todavía están envejecidos, y al estar envejecidos no tienen esa contracción adecuada que tiene un músculo que no está tan envejecido, y a eso se refiere con restauración biomecánica, que vamos modulando cierta respuesta inflamatoria porque también hacemos un microambiente más favorable. Y ahora ya se sabe que no es solo el detener el movimiento muscular, sino otras funciones que vamos a hablar más adelante, que también tiene la toxina botulínica. En este enfoque cualitativo, debemos pedir al paciente, y empiezo con tercio superior porque vamos a analizar de arriba hacia abajo hasta llegar al cuello, y le pedimos al paciente que haga una máxima contracción. De esta forma nosotros podemos ver cuál es su patrón muscular y dónde tiene las principales líneas o dónde se hacen las principales arrugas. Esto es en cuanto a la frente. En cuanto a la glabela, tenemos que hablar de la glabela como un complejo que está formado por los músculos corrugadores y por el músculo procerus. Y recordar que si los músculos son más potentes, vamos a hablar también de mayor dosis, y que si los músculos son menos potentes, más atróficos, más delgados, podemos hablar también de menor dosis, o tan solo músculos que son más pequeños. Ahí es donde entra la valoración de cada uno de los médicos cuando lo van a aplicar. Ahora, ¿qué sucede en hombres y mujeres? A veces los hombres tienen una fuerza del complejo glabelar mucho más fuerte, con un músculo procerus que es un poquito más elongado, que tiene una fuerza mayor, y entonces esto nos va a servir para saber que en estos pacientes tenemos que utilizar mayor dosis. Idealmente, y esto lo describe la doctora Carruthers desde un principio, y muchos otros autores, no solo ella, las cejas en los hombres son diferentes y se deben planear de forma diferente a las cejas femeninas. Idealmente, la ceja femenina va a ser esta forma armonizada como alas de gaviota, que así se le llama, y en los hombres va a ser unas cejas masculinas que las describen como de perfección ideal, que son casi horizontales, pero que además van a tener la característica de que van a estar por arriba del borde supraorbitario, sobre el borde supraorbitario, y esta es una de las características, me regreso, que define una ceja masculina y una ceja femenina. A veces cuando nosotros imitamos el mismo patrón de aplicación que hacemos en una mujer, podemos feminizar la ceja del hombre, y bueno, si él no nos lo está pidiendo, a lo mejor el resultado no es tan agradable. Entonces vale la pena saber en el enfoque cualitativo cuáles son las necesidades, las preferencias y los gustos de nuestros pacientes, para también nosotros adaptarnos un poco entre sus necesidades y lograr un equilibrio entre lo que le puede funcionar y lo que a él le gustaría o lo que él desearía tener. En cuanto a la musculatura facial, es lo que decía mi maestro, bueno, esa no ha cambiado, afortunadamente, se sabe más de la dinámica, pero tenemos el principal músculo que interviene en el levantamiento de la ceja y elevación del párpado, que es el músculo frontalis. Aquí lo podemos ver con el número 1, y el músculo frontal, la característica, aparte de ser un elevador importante de las cejas y el párpado, pues que es un músculo muy delgado y que no siempre vamos a ver el mismo patrón donde la fascia se une en el centro, sino que a veces podemos ver un patrón de un músculo que se puede juntar o casi juntar en la línea media, o que sea muy alargado, o que sea como una sola banda.
Entonces, es importante por eso pedir a nuestros pacientes que hagan la contracción con el máximo esfuerzo. Después tenemos, muy importante, el músculo temporal con el número 2, que apenas se ve como en la inserción del cabello, y de ahí en el complejo glabellar, muy importante también, todos son importantes, el corrugador supraciliar. Y algo que debemos destacar del corrugador supraciliar, que lo tenemos aquí con el número 3, es que su inserción es más profunda, pegado al plano supraperióstico, pero después tiene unas fibras que se insertan por debajo de la piel de forma muy superficial en la porción vellosa de la ceja, que es un poquito más arriba donde podemos ver el número 3. Y el procerus, que es este músculo grande que está justo entre las cejas, que tiene también una porción que se inserta profundo en el plan en supraperióstico o en periósteo, y que se inserta en periósteo y que está firmemente adherido y que es muy fuerte y que forma parte principal de este complejo glabellar, y el depresor superciliar, que también lo tenemos con el número 5, que está a los lados y por debajo. Entonces, estos tres músculos son los más importantes y forman el complejo glabellar, porque nos van a ayudar a que al tratar la glabela podamos mejorar lo más impactante para un paciente, que es la parte central y las arrugas centrales, que es lo que normalmente los pacientes preguntan. Quiero tratar, a veces ellos quisieran tratar solamente esa zona, y yo creo que la mayoría lo vivimos cuando dicen, solo necesito aquí, pero sabemos que lo ideal es tratar toda la musculatura para poder armonizar, y que quisiéramos solo tratar ahí, pero tenemos que explicar esto de que son un conjunto de fibras que se unen, y ahora vamos a ver otro esquema. De ahí, bueno, seguimos con el orbicularis oculi, que es el orbicular de los ojos, que tiene el número 6, y este músculo está rodeando totalmente los ojos y hace una función similar a un esfínter, donde lejos de levantar o bajar, nos hace este movimiento, y entonces es el que principalmente interviene en la formación de las arrugas cantales laterales. El nasalis, que lo vemos como 7, que es el famoso de las bony lines. Después tenemos el 8, que es el elevador del labio superior y ala nasal, y este tiene una porción nasal y tiene una porción hacia el ala nasal. Es interesante y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque la difusión, cuando migra desde el nasalis hacia la porción nasal del elevador del labio superior, podemos tener algunos cambios no deseados. En la parte 9 tenemos el elevador del labio superior, que está más lateral, y tenemos el cigomático mayor y el cigomático menor con el 10 y el 11, que también intervienen en la sonrisa, y que justo vamos a evitar tocarlos para no modificar la sonrisa, como cuando estamos tratando las cantales laterales. De ahí seguimos, es un repaso muy rápido, nada más para recordar los músculos importantes. Tenemos después con el 13 el modiolus, que está junto a la comisura. Tenemos el orbicular de la boca, que es el 12. Tenemos el risorio, el platisma, el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior, que lo vemos aquí con el 17. Y después los mentalis, el mentalis, perdón, que está sus dos vientres, y bueno, que está con el número 18. Entonces, esto es importante para recordar qué músculos podemos tratar, y como un repaso básico de la anatomía antes de llegar a las técnicas de aplicación. Ahora, recordemos que todos estos músculos están implicados en diferentes cosas, porque son líneas de expresión, algunos que tienen función elevadora para elevar, y otras que tienen función para deprimir. Si nosotros vemos, por ejemplo, vemos las líneas frontales y vemos corrugador supraciliar y procerus, y vemos cómo hacen cierto movimiento de depresión, pero vemos otros que hacen movimiento de elevación. Entonces, vamos a ver más adelante, y lo podemos ver también, pues aquí en la imagen, cómo los músculos que están marcados con color naranja, como el depresor del ángulo de la boca y el procerus y el depresor supraciliar hacen una función de depresión precisamente, y cómo los músculos de la frente hacen esa elevación de las cejas, que ya lo comentaba. Pero cuando vemos las imágenes
es más fácil ver a nuestros pacientes e imaginarnos cómo sus músculos suben y bajan y cómo no todos van en la misma dirección y cómo algunos están haciendo la forma de esfínter y cómo contribuyen a que se vaya plegando la piel y que se vaya marcando justamente las arrugas en la piel. Entonces, a ver, no puedo pasarla, voy a darle aquí, ahí está. Entonces, hablamos, hacer un full face, tratar todos los músculos, depende de lo que estemos buscando en nuestro paciente, ya que lo que verdaderamente impacta en cambios que sean muy notables son los tratamientos que hagamos con toxina botulínica en el tercio superior. Sin embargo, podemos mejorar calidad de la piel e impactar en otras áreas, pero el cambio radical lo hacen la glabela, las líneas cantales laterales y, por supuesto, el área frontal. Entonces, ¿sí es posible hacer un full face? Por supuesto que sí. Y para eso tenemos que valorar muy bien la musculatura de nuestro paciente y depende también de las técnicas del inyector, de las preferencias, de la habilidad y de la experiencia, porque algunas técnicas ya más para tercio inferior se consideran más avanzadas, pero no es que sean difíciles de realizar, simplemente requieren más práctica porque hay más riesgo de difusión si se colocan a lo mejor muy profundo, muy superficial, dependiendo. Se ha tratado y hay muchas publicaciones que hablan de cuánta toxina vamos a poner, qué cantidad vamos a aplicar en cada músculo y justo en este capítulo donde se habla justo de los pacientes asiáticos y los pacientes blancos, porque hay una dosis y variación por etnias. Resulta que, aprovechando que estamos hablando de toxina y que justo Emanuel ha traído Meditox a México y que en Asia esto empieza como Neuronox y como Inotox, una líquida, una no líquida, y hay una larga historia atrás de todo esto. Quise poner una tabla donde se comparaba Botox en pacientes blancos y Neuronox e Inotox en pacientes asiáticos. Entonces, las dosis que recomendaban en los pacientes asiáticos eran unas dosis menores que las que se recomiendan con Botox. Y como sabemos que Botox fue la primera toxina que existió y la primera marca que se utilizó y con la que se hicieron los estudios, nosotros utilizamos las unidades Botox como referencia. No significa que podamos hacer una como equivalencia o biocomparable exacto, pero nos sirve de orientación. Entonces sabemos que aquí, por ejemplo, en la glabela, en los pacientes blancos, utilizaban hasta 30 unidades, en la frente de 5 a 15 unidades en total, las periorbitarias de 10 a 30, las líneas de labio de 4 a 6 unidades, mentales de 4 a 10 y bandas platismales de 30 a 60. Sin embargo, en los pacientes asiáticos variaba. Ellos hicieron la comparación y vieron que no era necesaria la misma cantidad. Y bueno, solo para recordar un poquito de la historia y bueno, al final Emanuel tal vez nos pueda contar un poquito más de esto. Ahora, en cuanto a técnicas de aplicación de toxina botulínica, vale la pena empezar por el tercio superior. Cabe destacar que la aplicación que fue aprobada en 2002 por la FDA fue la glabela o el complejo glabelar, que es el procedimiento más popular, y a través de estudios se sabe que el paciente percibe una disminución o un retroceso en la edad de 5 años. Entonces, cuando los pacientes nos dicen, es que yo quiero que me quite 20 años, ya me gusta recordarles, bueno, con esto los estudios dicen que usted va a tener una percepción en promedio de 5 años menos, no de 20, pero 5 años menos nadie se los va a dar. Entonces, hay que empezar por algo. Siempre me gusta hablar de esto. Hay artículos que mejoran donde se habla de que hay mejoría en la depresión, porque obvio, en este estudio a los pacientes les preguntaron cómo te sientes mejor con arrugas o sin arrugas, y creo que la respuesta, pues en la mayoría, es muy obvia. A nivel mundial, la complicación más frecuente de la aplicación de la toxina botulínica en el complejo glabelar sigue siendo la ptosis palpebral.
No hay otra complicación más frecuente que esta, a pesar de todos los años que hay de toxina botulínica. Esto sigue siendo la aplicación la complicación más frecuente. Sin embargo, a favor es que es transitorio, y ahí lo que vale la pena pues es hablar con nuestros pacientes, tener una buena relación, explicar que es algo que va a pasar y que estos efectos adversos o no esperados o complicaciones, pues que son por unos meses. Es difícil lidiar con un paciente en el que hemos tenido una complicación, muy difícil. Depende de nuestra habilidad y capacidad de comunicación y empatía con nuestro paciente, pero también existen algunos tipos de colirios, gotas oftálmicas, que si bien ayudan a mejorar la dilatación y ayudan a mejorar la blefaroptosis, no se tienen que poner muchas veces al día y no son precisamente para revertir. Recientemente se habla también de algunos antibióticos que se ha visto que pueden disminuir el efecto de la toxina y que podrían utilizarse, y algunos tratamientos con aparatología, pero sabemos que pueden minimizar, pero que no hay evidencia de que la corten por completo. Entonces, bueno, es importante mencionarlo. Ya dijimos que músculos son los importantes en el complejo glabelar. Aquí quise poner las recomendaciones de tanto onabotulinum como avobotulinum para tener como referencias de cuánto utilizar de acuerdo a la toxina, pero en general en el hombre, para el complejo glabelar, utilizamos de 20 a 40 unidades según la fuerza muscular y según el grado de marcaje o qué tan fuertes están los músculos. En la mujer es suficiente generalmente con 20 a 30. De repente a mí me preguntan y me dicen, doctora, este paciente no tuvo respuesta y le puse en glabela, pero no encontré una respuesta favorable. Y cuando preguntamos, bueno, pues ¿cuánto le pusiste? Le puse 2 unidades en cada músculo. Es una aplicación totalmente incorrecta, porque si bien debemos personalizar, debemos estudiar cuáles son las dosis indicadas generales y sobre esos patrones empezar a hacer nuestra curva de aprendizaje. Las líneas glabelares, tradicionalmente tenemos una técnica que es la técnica de los 3 puntos. Y en esta técnica de los 3 puntos, si nosotros revisamos artículos muy antiguos, había una técnica de 5 puntos, donde para poder moldear o para poder arquear un poquito las cejas, se ponían algunos puntos más profundos por arriba de la ceja, y estos puntos corrían más riesgo de difusión o de causar blefaroptosis. Entonces, si nosotros recordamos, como vemos aquí en esta fotografía de una disección anatómica, que el origen del músculo procerus y del músculo supraciliar está justo en el hueso, nosotros vamos a tratar de colocar estos puntos en contacto con el hueso sin atravesar el periósteo. Con que estén supraperiósticos es más que suficiente. A veces yo escuchaba el otro día a un maestro que decía, es que no es necesario que toques el hueso, y yo le agregaría, pero ponlo profundo, pero ponlo al llegue, como decimos en México, lo más profundo que puedas en la inserción, porque se sabe que el resultado es mejor y que de todos modos, al momento de colocarlo, va a haber un flujo retrógrado que no lo podemos evitar al momento de la aplicación, y que eso va a hacer que difunda en todo el músculo, pero siempre profundo. Si nosotros vemos esta imagen, está en contracción, no se parece mucho a la imagen que veíamos anteriormente cuando no había contracción, y es porque cuando hay contracción buscamos la inserción, y justo la inserción profunda es donde lo vamos a aplicar. Si nosotros vemos la parte de arriba, corresponde a esa inserción como si fueran alitas que quedan debajo de la piel de precisamente el músculo superciliar, pero ya no es la inserción, ya es justo la inserción que va a tener por arriba, por debajo de la piel, y es muy superficial. Son unas fibras que cuando se hace la disección en cadáver, son fibras tan superficiales que no es necesario poner el punto profundo. Basta con que pongamos un punto subdérmico, casi formando una pápula muy pequeña, de media a 1 unidad.
y con esto suele ser más que suficiente con una unidad y excepcionalmente, si fuera un corrugador superciliar muy fuerte, podríamos poner 2 unidades, pero siempre es importante por arriba del reborde orbitario, por arriba de la porción vellosa de la ceja, porque cuando nosotros observamos la anatomía de la porción vellosa de la ceja y la estructura de cómo convergen, ay, me estoy moviendo, pero aquí está, de cómo convergen estos músculos, a ver, estoy rayando sin querer, ahí está. Aquí vemos en esta fotografía cómo el músculo frontal, en esta disección, cómo el músculo frontal y fibras del músculo frontal convergen o llegan a unirse y están en relación muy estrecha con las fibras del músculo procerus, que lo tenemos así, con las fibras del depresor supraciliar y con el orbicular, el músculo orbicular de los párpados. ¿Qué es lo más importante que queremos evitar cuando nosotros vamos a tratar esta inserción subdérmica o por debajo de la piel del depresor superciliar? Que esta difusión de toxina no llegue al músculo orbicular, porque justo esta difusión hacia el músculo orbicular es la que nos va a dar problemas y es la que nos puede causar la blefaroptosis. Entonces, bueno, recordar cómo se encuentran todos en conjunto y déjenme ver porque estoy rayando aquí sin querer, no sé qué hice, pero bueno, ya no rayo nada. Voy a pasar la siguiente. Aquí tenemos, recientemente en esta publicación del doctor Cotofana y de muchos otros doctores que son médicos que tienen mucha experiencia en la aplicación de toxina botulínica, se hizo un análisis de voluntarios sanos, hombres y mujeres, para ver justo las fibras o las fibras musculares frontales del músculo frontal, y en este estudio lo que ellos hicieron fue analizar qué tanto utilizaban y en qué dirección era, o sea, qué tanta fuerza y en qué dirección era el movimiento muscular. Entonces, llegaron a la conclusión de que tenemos un movimiento muscular que es similar a un acordeón, donde hay una línea de convergencia. Esta línea de convergencia también le llamaron la línea C o línea de convergencia. ¿Cómo la encontramos? Le pedimos al paciente que haga la máxima contracción posible y justo que coincide con lo que ya sabemos que son 2 centímetros por arriba de las cejas, que sabemos que tenemos una línea de respeto donde tratamos de no aplicar porque es más fácil que pueda haber difusión al orbicular de los párpados y coincide con lo que ya sabemos, pero en este artículo le llaman línea de convergencia. Y esta línea de convergencia habla de que tira hacia arriba y la línea de la implantación del cabello hacia la línea de convergencia tira hacia abajo. Entonces hace ese movimiento como si fuera acordeón. Entonces hicieron el estudio, 27 sanos voluntarios, 11 hombres, 16 mujeres, y la mayoría eran algunos caucásicos, otros afroamericanos, asiáticos. Aquí tenemos la referencia del artículo. Entonces dijeron, bueno, en conclusión, el 61% va a ser esta parte de la elevación del músculo frontal, donde vamos a tratar de no aplicar toxina botulínica, porque es más fácil que en esta zona pueda difundir. Pero si aplicamos o necesitamos aplicar, lo tenemos que hacer de una forma muy superficial, porque queremos neuromodular este movimiento, no paralizarlo. Queremos que haya un efecto natural, pero que además esté muy adecuado a la anatomía del paciente. Y de la línea de convergencia hacia arriba vamos a aplicar los puntos de toxina botulínica, que va a ser el 39% en promedio, pero los vamos a aplicar de una manera característica. Y esta aplicación va a ser en supraperiósteo. La finalidad de ponerlas en supraperiósteo es que logre difundir más profundo y en un área mayor muscular, para que nos haga un efecto mayor de levantamiento, y que en vez de que
de prima nos haga un efecto hacia arriba. ¿Qué cantidad se recomienda poner? Se concluye en este artículo que de 2 a 5 unidades por punto, ya sea a partir de la línea C, sobre la línea C o por arriba de la línea C. Ahora voy a mostrar otra imagen. Y bueno, ¿qué se recomienda por debajo de esta línea? Que todas las aplicaciones sean pequeñas, de 0.5 a 2 unidades y que sean subdérmicas. Cuando estamos hablando de subdérmico, tenemos que hacer pápulas. Si no hacemos pápulas, no estamos aplicándola de forma subdérmica, a menos que tengamos una precisión muy exacta al aplicarla con una aguja más pequeña. Ahora, distribución simétrica y patrón en zigzag. Con patrón en zigzag nos referimos a poner un punto arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, de tal forma que no hagamos la línea que normalmente se recomendaba ni tampoco la B. Debo confesar que cuando salió este artículo, empecé a hacer las prácticas y me llevó varios pacientes lograr tanto entender la línea de convergencia, porque normalmente lo que hacemos era medíamos 2 centímetros, empezábamos a marcar, pero creo que es una excelente aportación que ayuda mucho a mejorar el resultado de nuestros pacientes. Y también algo importante que aporta este artículo es que nos habla de que si tenemos líneas onduladas, tenemos que valorar ir más allá de la cresta temporal, porque entonces tenemos un patrón lateralizado del músculo frontal. Y para eso tenemos que colocar con la misma o con el mismo patrón del que hablamos, de puntos supraperiósticos arriba y lateralizado, algunas lesiones subdérmicas, que yo considero que hacer pápulas es más seguro para no profundizar y evitar la difusión. Ahora, la hiperelevación de la ceja lateral, si nosotros queremos disminuir el aspecto del mefisto o esta hiperelevación, tenemos que utilizar un punto de rescate lateral que ese debe ser arriba del máximo punto de elevación de ceja lateral. Y ahí vamos a aplicar 1 a 3 unidades dependiendo la fuerza de cada paciente. Podemos poner una si no estamos seguros que 3 puedan ser demasiado y nos pueda bajar la ceja, empezar con 1 o 2 centímetros arriba del máximo punto de elevación de la ceja lateral. Si nuestro paciente tiene las famosas entradas o es un paciente que tiene alopecia y tenemos que tratar también las entradas, porque si no vamos a tener una diferencia significativa en la apariencia del tratamiento de las arrugas de la frente. Entonces, en la implantación del pelo, tenemos que poner también de 1 a 2 unidades y recordar que tenemos que aplicarlas también supraperiósticas porque están por arriba de la línea C de convergencia. Y bueno, la ptosis del párpado por uso del músculo frontal compensatorio, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, esta aplicación y ponemos demasiado abajo en el músculo frontal o demasiada cantidad en el músculo frontal o nos fuimos muy abajo de la línea de convergencia o de esta, yo le llamábamos, la doctora Marene y yo platicábamos de la zona de máximo mega respeto, decimos, porque ahí es donde más peligro tenemos de hacer ptosis del párpado. Entonces, sucede que llega a haber esta ptosis no nada más por difusión, sino también porque el paciente no puede levantar las cejas, no puede elevar el párpado porque tenemos demasiada cantidad, difundió o está muy abajo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, una aplicación en músculo occipito frontal y músculo temporoparietal, algo como más convencional. Recordar nada más que si tenemos la zona o la línea de convergencia, podemos aplicar a partir de ahí y algunos puntos distribuidos de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Las cantidades que se recomiendan para una botulinum tipo A en mujer de 6 a 15, en hombre de 10 a 18, pero recordemos, hay que individualizarlo de acuerdo a cada paciente. Aquí hay que recordar también la aplicación
Aquí debe ser no precisamente perpendicular, es importante tocar los músculos donde estamos aplicando, es importante, a lo mejor suena como muy trillado, pero el pinchar nos ayuda no nada más a sentir la fuerza del músculo, sino que también sirve de distractor y nos hace tener como más contacto con nuestros pacientes y no estar como desde muy lejos o aventando así en esta zona de la frente como si fuera muy perpendicular. Ahora, tenemos una zona que es también, bueno, creo que ya todo el tercio superior es muy solicitado, pero tenemos la zona de las líneas cantales laterales o músculo periocular, y aquí lo ideal es aplicar en 3 a 4 sitios, preferentemente en un ángulo de 30 grados. Aquí recordemos que de mediana lateral para alejarnos de la órbita. ¿Cuántos centímetros a partir de la órbita? De 1 centímetro a centímetro y medio a partir del hueso orbitario, pero algunos refieren también como marcaje especial el canto externo. Entonces, en realidad, de donde está el canto externo, si nosotros salimos 1,5 centímetros, estamos justo por fuera de la órbita, no tenemos que irnos lejos, no tenemos que irnos tan cerca, un punto intermedio, pero siempre de medial a lateral, para que nosotros, para no difundir hacia la órbita, 1, y 2, para que si estamos en movimiento o el paciente comete alguna distracción o nosotros, pues nosotros estemos apuntando siempre la dirección de nuestra aguja hacia afuera. En cuanto a la aplicación, ha habido algunas modificaciones que se hacen para la aplicación y que se aceptan para la aplicación de las arrugas que se forman en el canto lateral, y es aplicar ya nada más 3 puntos. Un punto que es el primer punto en el canto externo, que ya hablamos, de 5 unidades, y es una recomendación más actual, pero que se ha visto que disminuye tanto riesgo de quimosis y ayuda a que haya una mejor difusión de la toxina. Y esta unidad, si nosotros la ponemos como una pápula, de todos modos va a difundir. La aplicación, aunque sabemos que debe ser en el músculo, y como sabemos que realmente la piel y el músculo están muy cercanos, si la ponemos como una pápula de 5 unidades, va a ser una difusión perfecta y nos va a permitir poder tener buenos resultados. Ahora, si nosotros vemos el punto que se acerca a la prominencia cigomática, este punto que lo vemos aquí en la imagen número A, que es este punto rojo, tenemos que ser muy cuidadosos de no bajarnos, no valorar poner más puntos, porque recordemos, como vimos en las primeras imágenes, tenemos cigomático mayor, cigomático menor, y justo las alteraciones en la sonrisa, como esas alteraciones cuando el paciente se ríe y pareciera como carita de ardilla o que se ve algo raro, es porque ya la difusión de la toxina pasó del músculo orbicular y ya está en los músculos cigomáticos, donde en realidad no tiene nada que hacer, porque tratar las líneas cantales laterales solamente es hasta donde no difunda a los músculos cigomáticos. Entonces es importante, porque el querer bajar mucho a la zona periocular se puede hacer con mesotoxina, pero no directamente en los músculos, paralizando. Hay varias cosas que podemos afectar. Podemos afectar el drenaje linfático, podemos hacer que la apariencia de las bolsas sea mayor por el éxtasis linfático. Podemos también hacer que la sonrisa sea inadecuada. Anteriormente, y si ustedes revisan, y seguramente han visto artículos donde se hablaba de cómo tratar las líneas que se formaban en la mejilla, y se hablaba de que se podía poner ahí toxina botulínica, pero que como resultado podíamos ver que esa sonrisa dejaba de ser natural. Entonces, por eso ahora se ha aceptado este patrón de inyección y modificación para las líneas cantales laterales. Y si queremos hacer una ligera elevación de la ceja, podemos poner exactamente por debajo de la colita de la ceja una unidad, igual en el mismo plano de aplicación, casi una pápula. Y si queremos tratar la hipertrofia del músculo orbicular y el paciente realmente tiene hipertrofia, como en esta imagen, podemos poner de media a una unidad justo por debajo
de la línea de implantación de las cejas, de las pestañas, perdón, del párpado inferior, y muy superficial, pero muy superficial para mejorar la hipertrofia. Pero valorar en pacientes ancianos, valorar en pacientes con edema palpebral, y ahí es donde entra la lógica de si el paciente es candidato o no es candidato. Pero bueno, es importante mencionarlo. Ahora, cuando vamos a tratar, déjenme moverlo. Aquí está. Aquí está, cuando vamos a tratar las cejas. Entonces, recordemos estos puntos. Justo estos puntos los quise poner porque son unos puntos que se describían para poner tanto en el vientre frontal como en el músculo orbicular, pero son puntos que debilitan el músculo epicraneal y que tienen más riesgo de que haya difusión, pero que ahora las técnicas que más se aceptan son las técnicas que les presenté anteriormente porque son menos riesgosas. Sin embargo, el punto de la cola de la ceja es un punto que se sigue utilizando. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos ceja de Mefisto porque hay una elevación lateral de la ceja? Y ahora les voy a poner unas cejas de Mefisto. Quiere decir que tratamos mucho la parte central, que tratamos mucho la parte frontal central y que dejamos un movimiento libre en esta zona. Ahora, lo ideal es que esta aplicación sea un poquito más arriba, como ya dijimos, más superficial, y poner en todo caso un punto de compensación para evitar Mefisto. Y me puse por acá un Mefisto para ver cómo el tratar de lleno la parte central exagerada y dejar libremente sin tratar las partes laterales y no hacer una adecuada planeación en esta zona hace que sea muy fuerte la parte central, pero observemos cómo se ve esta elevación de Mefisto. Hasta aquí hemos visto rápidamente un poco de todo el tercio superior. Para ver el tercio medio, vamos a hablar de la punta nasal y las arrugas nasales. Aquí recordemos que el músculo nasal pues tiene efecto, son varios músculos los que tienen efecto. Las bony lines se forman justo por músculo nasal, pero tenemos también el depresor del tabique nasal que cuando lo tratamos elevamos ligeramente la punta y que también tenemos el músculo elevador común del labio superior, del ala de la nariz y bueno, el músculo procerus que también interviene porque hay justo una línea que es muy difícil de tratar, que es decimos de las líneas horizontales que se forman justo por debajo del músculo procerus. Entonces, ¿cuántas unidades se requieren para tratar, por ejemplo, las bony line? Por lo menos se requieren 2 unidades. Debemos ser muy cuidadosos en esta aplicación porque debe ser lo más medial posible, porque justo si nosotros nos alejamos un poco, vamos a encontrarnos con la inserción de la porción nasal del músculo elevador del labio y también del labio superior y también del ala nasal. Entonces tenemos que ser cuidadosos de irnos siempre lo más medial posible. 5 unidades se me hace ya una dosis mayor. Creo que hay que valorar muy bien si los músculos son muy fuertes, a lo mejor podemos utilizar ya una mayor cantidad, pero podemos iniciar con 2 y me parece que es adecuado. Ahora, para la punta nasal, si nosotros vemos aquí en esta imagen, veamos esta X que está marcada justo por debajo de la nariz, en la línea media del depresor del septo nasal. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Directamente en una sola sesión, podemos aplicar hasta 6 unidades. Si nosotros vamos a tratar el depresor del ala nasal, podemos empezar de hecho con un poquito menos unidades dependiendo de la fuerza y lo que vamos a ver es una elevación de la punta nasal. Esta aplicación debe ser una aplicación profunda. Y las líneas periorales, ¿cómo las vamos a tratar? Sabemos que el músculo orbicular de los labios, pues se encuentra haciendo este movimiento que les comentaba, que es un movimiento de esfínter que puede, o sea, que podemos tratarlo, pero que si nosotros ponemos de más, podemos tener complicaciones, como que el paciente tenga
pues un poquito de disminución de los movimientos, o que al momento de un popote y tanta burla que hacen de cuando alguien va a usar un popote y que no puede succionar y todo esto asociado a la forma en que se trataron el músculo auricular de los labios. Aquí, en total, la dosis que vamos a utilizar es de 1 a 2 unidades por cada punto. Hay que valorar muy bien cuáles son las líneas que se hacen en cada paciente y a lo mejor tratar una unidad por cada punto para empezar, y podemos tratar también en el borde bermellón, la idea es poner 1 milímetro por encima del borde bermellón, casi en la unión de la piel con el labio, y literal intramuscular, poner una unidad, y también recomiendo empezar con una y valorar al paciente. En estas líneas periorales, si el paciente tiene muy delgados los músculos, tenemos que valorar hasta poner un poquito más, que podría ser 0.5. La técnica intradérmica, en realidad el músculo está por debajo exactamente de la piel, entonces la difusión es muy sencilla, y creo que es una también de los sitios anatómicos que nos piden más frecuentemente. ¿Qué sucede cuando tenemos pacientes con sonrisa gingival? En la sonrisa gingival, desafortunadamente hay muchas, no muchos, son 4 tipos de sonrisa gingival, pero lo que más sirve y lo más frecuente que está descrito es la aplicación del músculo, en el músculo elevador del labio superior, en el común del ala de la nariz, y en este punto, que es justo en el común del ala de la nariz, de manera profunda y supraperióstico, se puede aplicar para ver la disminución de la sonrisa gingival. En este artículo se analizaron diferentes correcciones que se hicieron de sonrisas gingival, y aquí describen y hablan de estos 4 tipos y cómo para cada tipo la corrección puede variar. La conducta más común fue aplicar justo este que les presenté del ala nasal, pero aquí nos hablan de cómo la sonrisa gingival depende de la exposición que haya del área gingival, y cómo hay que analizar desde el punto de vista también dental a los pacientes, porque hablan de que a veces esta sonrisa gingival puede estar en relación a coronas, a piezas dentarias, implantes, a cambios propios de la dentadura con la edad. Entonces, bueno, se habla de una sonrisa gingival anterior, se habla de una sonrisa gingival que puede ser mixta, otra que es asimétrica, diferentes combinaciones de sonrisa gingival, y cómo cada una se tiene que tratar diferente, porque en algunas no basta, como en la figura 2, donde vemos una sonrisa gingival anterior, donde únicamente se pusieron las dosis de toxina botulínica sobre el área del ala nasal, sino también una sonrisa gingival donde intervienen los músculos cigomáticos. Y es ahí donde hay que poder valorar a cada paciente, y también ir de la mano con pues los dentistas que tienen que están más familiarizados con este tema de la sonrisa gingival, pero creo que es importante mencionarla, y en general hablar de este punto básico de aplicación, sin entrar en si cigomático mayor, cigomático menor, de acuerdo al tipo de sonrisa gingival, que son como técnicas más avanzadas, pero el punto de aplicación clásico que nos hace que descienda la elevación del labio cutáneo y que no se exponga tanto la parte gingival es este punto donde lo ponemos profundo, y recordar que este punto sí debe ser igual en un plano supraperióstico, y podemos poner de 2 a 5 unidades. Pero también la recomendación es empezar con 2 unidades e ir valorando la respuesta de cada paciente. ¿Qué vemos en los pacientes en los que tratamos el mentón? ¿Qué sucede con el mentón? El mentón a veces tiene un aspecto como de pelotita de golf.
como si fuera una celulitis en el mentón, como si hubiera unos hoyuelitos en el mentón. Entonces, a veces los pacientes no lo perciben tanto, pero nosotros sabemos que no es suficiente con poner ácido hialurónico y que tenemos que mejorar también la calidad de la piel y la disminución de la contracción muscular en el mentón. Entonces, lo que sucede es que empieza a haber más atrofia del tejido graso adiposo que se encuentra sobre el músculo y empieza a haber también hiperactividad del músculo mentoniano. Hay dos maneras de tratarlo que están descritas, principalmente. Una, poniendo una sola inyección desde la línea media, desde el inferior, o poner dos inyecciones a 0.5 milímetros de la línea media, que es la imagen que les puse aquí, y está descrito que esta da mejores resultados, permite mayor difusión y hace que quede de alguna manera como más, un efecto como más contorneado. De hecho, hablan como de un efecto como más circular y se aplica a 90 grados. ¿Qué dosis se recomiendan? En la mujer de 6 a 8 unidades en total, 4 y 4 de cada lado, y en el hombre de 8 a 12 unidades. Entonces, importante, recordar que tenemos los otros músculos de los que ya hemos hablado, que tenemos el depresor del ángulo de la boca, que tenemos músculos que si nosotros difundimos toxina a esos sitios, podemos dar efectos no deseados. Entonces, este punto es importante ponerlo profundo, ponerlo a 90 grados y poner también y no excedernos en las unidades. Vamos a ver aquí, ahora vamos a hablar del famosísimo contorno mandibular y está descrito en la literatura que el contorno mandibular está relacionado totalmente a la confluencia de las fibras del músculo platisma por arriba, del ángulo mandibular y del hueso, de la mandíbula, y cómo podemos tratar el contorno mandibular, disminuir el yaw, utilizar puntos equidistantes subdérmicos de 2 a 4 unidades por punto, aunque son técnicas más avanzadas, son técnicas que se deben conocer porque muchos pacientes ven estas técnicas y llegan y nos piden, quiero el cuello de Nefertiti, quiero la técnica de Nefertiti. Y bueno, es importante saber que en estos casos, si vamos a hacer la técnica de aplicación de Nefertiti, que es 1 centímetro por arriba de toda la línea mandibular y por abajo, tenemos también que tratar las bandas platismales en la misma sesión, porque recordemos que el principal músculo depresor que tenemos para el cuello va a ser el platisma, y si el platisma sigue jalando fuertemente a nivel de bandas platismales, aunque nosotros modifiquemos la parte llamada como técnica de Nefertiti, que es el contorno mandibular, no vamos a dar el mejor resultado si no tratamos también en esa misma sesión las bandas platismales. Por otro lado, aquí tenemos 3 a 4 inyecciones, separación de 1 a 2 centímetros y de 2 a 2 centímetros unidades. Decimos que medimos nuestras unidades en unidades Botox. Aquí es un ejemplo de un marcaje de cómo trataríamos y cómo estas están equidistantes o lo más equidistantes posibles. Aquí tenemos el marcaje para las bandas platismales. Ahorita voy a poner, creo que tengo otra imagen. Aquí tengo esta otra imagen de bandas platismales. Y es importante cuando tratemos las bandas platismales recordar que tenemos que pedir a nuestros pacientes que hagan el movimiento de tracción como si enseñaran los dientes para que podamos ver las bandas platismales y que al enseñar los dientes se formen. Si no se forman las bandas platismales, la regla es que no vamos a tratar bandas platismales que no estén formadas, solamente las que veamos que se forman. Ahora, regresando a la otra imagen, aquí tenemos que ver que si nosotros vamos a poner estas bandas platismales, la profundidad debe ser muy superficial y debe ser de preferencia en un ángulo paralelo a la piel, de medial a lateral. Y vamos a poner inyecciones de 3 a 5 sitios por cada banda, dependiendo qué tan largas están. Ahora,
¿Qué significa, qué vamos a hacer, perdón, en esos pacientes que tienen edad avanzada? Vamos a tomar en cuenta que tenemos que mantener la profundidad de la aplicación y que debe ser muy superficial. ¿Por qué digo esto? Porque hay pocos casos reportados, pero sí existen en la literatura de aquellos pacientes que han visto alterados sus músculos de la deglución y que han requerido respiración accesoria, porque o se ha puesto demasiada cantidad de toxina o el plano de aplicación ha sido muy profundo. Por eso es que se debe de valorar en los pacientes en los que se aplican siempre en bandas platismales, si no cursan con estridor laringio en los primeros días, que nos pueda, o disfagia, que nos pueda estar dando un aviso de que a lo mejor pusimos demasiada cantidad o que pusimos muy profunda la cantidad de toxina botulínica. Y bueno, aquí vemos también dosis recomendadas. Aquí está, de 30 a 60 dosis en total dividida en los puntos a aplicar. Sin embargo, en general, una aplicación de bandas platismales se debe individualizar porque si es un cuello pequeño, a veces se recomienda que no pasen de 25 a 30 unidades y si son 4 bandas platismales bien formadas, entonces sí, nos vamos hasta las 60 unidades. Entonces eso es importante. Si nada más se forman 2 bandas, no seguir como la regla de sí voy a poner 60, sino ahí a lo mejor voy a poner nada más 25, 30, la mitad, y se forman las 4 bandas platismales, entonces sí, como en la imagen, voy a distribuir totalmente en mis 4 a 5 puntos a todo lo largo de las bandas platismales. ¿Qué ha sucedido a partir de que los asiáticos empezaron a ver que la toxina botulínica no nada más se utilizaba para esto de disminuir arrugas, mejorar la función de los músculos, sino también para mejorar la calidad de la piel? Los coreanos pusieron de moda el skin quality, empezaron a hablar de cómo el tratamiento de la seborrea, de la piel sensible, de la piel oleosa, del acné, de la rosácea, del melasma, y ahora es un boom del que creo que vale la pena mencionar. Las inyecciones intradérmicas de toxina botulínica intradérmicas, ya pasamos de los músculos, los tercios superior, medio, inferior y cuello. Es un repaso breve, pero quisiera mencionar esto. Ya pasamos y ahora vamos a hablar de cómo se ha visto que mejora la función en la calidad de la piel. La calidad de la piel está descrita y justo estos autores hablan de que se puede medir la calidad de la piel porque existen 4 puntos claves para medirla. Lo primero es cómo sentimos, qué tanta firmeza vemos y qué tanta firmeza sentimos, qué tan uniforme es la superficie de nuestra piel, qué tanto brillo tenemos, qué tanta luminosidad, los que les decía al principio de la luminosidad, y qué tanta rojez, qué tanta pigmentación. Si tenemos un tono igual, si lo tenemos alterado por rojeces o lo tenemos alterado por manchas. Entonces, las innovaciones en calidad de la piel hablan de que utilizando estas técnicas intradérmicas mejora, por ejemplo, las rojeces, como en el caso de la rosácea. Hay disminución en la producción sebácea, hay artículos donde hablan de la isotretinoína oral versus la producción de sebo, la disminución en la producción de sebo que se da en calidad de la piel con toxina intradérmica, sobre todo disminución del poro también, pieles sensibles, pieles con seborrea, con rosácea, y la disminución del tamaño del poro se vio hasta en un 87.2% en estos pacientes. Dilución que se utilizó 2.5 mililitros, cantidad que se aplicó 20 unidades en una sesión, tanto en mejillas como en nariz. Importante porque a esto se le llama mesotoxina o dermotoxina y el éxito de este tipo de aplicación depende de la dilución y de la profundidad. Y algo muy importante que destacan los asiáticos es que la inyección intramuscular convencional se puede combinar perfectamente con estas técnicas de dermotoxina o mesotoxina o mesobotox, como tradicionalmente se les ha llamado, y no importa que estemos poniendo en un plano profundo y que al mismo tiempo hagamos esta mesotoxina en planos más superficiales. En esta imagen se ven los puntos verdes
que son puntos donde trataron solamente calidad de la piel para tratar poros, seborrea, para tratar, por ejemplo, brillo, seborrea, tamaño del poro y pigmentación, por ejemplo. Entonces, vamos a ver unos artículos, me gustaría mostrarles aquí nada más para destacar cuáles fueron puntos profundos, cuáles fueron puntos intradérmicos, y aquí nada más para destacar cómo en este artículo se habla de esas microdosis intradérmicas y cómo observaron mejoría en la calidad de la piel. Pero además, en este artículo se habla no solo de la valoración en la parte oleosa, sino también se habla de cómo disminuye la inflamación perifolicular o folicular, algo que me parece muy interesante, que ahorita al menos en nuestra práctica, ya lo estamos haciendo. Estamos todavía, podemos decir, en pañales, porque no es algo que tenga muchísimos años. Sin embargo, los asiáticos sí tienen muchas publicaciones de mucho tiempo, pero es algo relativamente nuevo. ¿Qué sucede? Que se ha visto que ese microambiente mejora, que mejora la queratosis infundibular, que mejora, como ya dije, también la inflamación y la mediación de algunas sustancias que intervienen en esta inflamación. En cuanto a la seborrea, se vio, por ejemplo, que los mecanismos de esta aplicación intradérmica en pacientes que tenían seborrea con tan solo 2 unidades intradérmicas, en esta dilución que les comenté a 2.5, mejoró 2 semanas después. Hay diluciones mayores, de hecho se habla de diluciones hasta de 100 unidades Botox en 5 cc de solución salina isotónica. Y bueno, cada vez más se habla de la microtoxina, del microbotox y de cómo esto, aún con evaluación dermoscópica, como se hizo en este estudio, donde fue muy interesante cómo por medio de dermatoscopía midieron el tamaño del poro y confirmaron no solamente que había una disminución en el tamaño, sino también que había una disminución en el número de poros. Algo que parecía lejano y que muchas veces yo llegué hace mucho a decir, no, el poro no se puede disminuir si no te haces láser, si no te haces aquello, lo otro, pero ahora sabemos que la optimización de los resultados va de la mano de la combinación de los tratamientos. Y bueno, estos son ejemplos de cómo a través de la dermatoscopía se pudo poner en evidencia que había cambios en el tamaño y cambios también en el número. Vean el A, vean el B y vean cómo algunos están casi imperceptibles y otros disminuyeron de tamaño. Más estudios, los coreanos, hablando de acné, de rosácea, hablando de cómo disminuían no nada más la sensación de quemazón o de ardor en pieles sensibles, sino también cómo disminuían en general la respuesta hasta pacientes que tenían disfunción de la barrera cutánea o que tenían trastornos como la urticaria, por ejemplo, ¿no? Urticaria de contacto, y mejoran la respuesta a la barrera cutánea, mejoran la irritación y hablan mucho de esta piel oleosa, sensible y fácilmente pigmentada, así como subtipos de estas pieles. Hablan de la piel sensible, de la piel seborreica o la piel hipersensible. Y en este cuadro clasifican estos tipos de piel como pieles oleosas y seleccionan las que son alérgicas, las que son muy reactivas, las que tienen rosácea, las que tienen acné, y bueno, una serie de recomendaciones que vale la pena revisar, que sé que no es el motivo de esta plática, pero quise mencionarlo, pero les dejo esta referencia porque creo que vale mucho la pena revisar todo esto que ayuda no solo en la mejoría clínica, sino en la acción antiinflamatoria y la inhibición de la secreción o proliferación de los sebocitos, que me parece muy interesante. No menos interesante, la aplicación de la toxina botulínica en cicatrices hipertróficas. Recomendación: ponemos al músculo en reposo, no hacemos que esté con más inflamación, no hacemos que tenga mayor hipertonía, hacemos que la cicatriz sea en un ambiente más favorable y tenemos que aplicar de 1 a 2 unidades separados 1 centímetro el mismo día que pongamos la sutura alrededor de la herida. 1 unidad, 1 centímetro cada una, alrededor de nuestra herida de ambos lados. Y con eso logramos resultados. Ya hay artículos muy interesantes y esto en la práctica lo hemos hecho y es algo que nos ha gustado mucho el resultado.
para terminar, 5 errores de acción. Este artículo de actas dermosilográficas es un artículo que me gusta porque de manera muy general dice que nuestros 5 errores más frecuentes son usar muchísima dosis hasta dejar falta de expresión. Yo ahora creo que el usar demasiada dosis no es incorrecto cuando se hace en el paciente que requiere demasiada dosis porque sus músculos o su masa muscular es demasiado fuerte, demasiado gruesa y sus líneas muy marcadas. Para eso está nuestra parte objetiva y nuestra parte de valoración. Inyectar demasiado inferiormente las patas de gallo, que es pues el músculo periocular, entonces ya sabemos que aumenta las bolsas y que es porque tocamos precisamente los músculos cigomáticos. Lo otro es inyectar el músculo frontalis en personas que lo utilizan para elevar los párpados. La verdad es que aunque este artículo no es reciente y se refiere a los que la utilizan, aquí cuando lo leemos habla de esas personas que tienen más de 60 años, un músculo muy atrófico, una piel muy delgada y que les cuesta trabajo abrir los ojos, elevar los párpados y que utilizan muchísimo el frontal. Bueno, tratarlo ahora ya sabemos con todo esto de la línea de convergencia, que en ellos podríamos usar solamente las líneas que están por arriba de la línea de convergencia e intentar poner puntos supraperiósticos o además poner dosis muy pequeñas. Ahora, inyectar por norma la porción orbicular de los ojos, a veces de esos 3 puntos solo necesitamos uno, que es el central, de 5 unidades, hay que valorar muy bien. Pacientes jóvenes no necesitan más que eso, pero eso lo tenemos que valorar. Y las cejas de Mefisto. Después de la ptosis palpebral, el Mefisto va en segundo lugar como uno de nuestros efectos adversos. La doctora Carters en sus pláticas dice, y en su libro también, menciona que el tener cejas de Mefisto o el tener ptosis palpebral es parte de la curva de aprendizaje que todo aplicador debe tener, pero que no, el poner muchas veces no significa que ya no lo vamos a tener, lo podemos tener de repente el ángulo de aplicación, la dosis de aplicación, la constitución, etcétera. Y uno de los 5 errores de omisión es no inyectar el tercio inferior de la cara, evitando ese efecto global que podemos dar a nuestro paciente, no diferenciar unas cejas masculinas y femeninas, ya hablamos de esto, no conocer los patrones de contracción muscular, no dando naturalidad a nuestro paciente. Si sabemos que hay ahora una línea de convergencia, que ya sabíamos que había una línea de súper respeto, pero ahora queremos darle todavía más naturalidad, bueno, tratar de analizar todavía más los músculos y la contracción, no inyectar las arrugas producidas por la toxina, porque pues a veces esas arrugas que son como producidas por la toxina en realidad son porque no estamos haciendo un resultado o tratamiento global. Y algo muy importante y que para mí es una regla es no optimizar los resultados combinando toxina con otros tratamientos. Hoy por hoy, en nuestra práctica, el no combinar toxina con otros tratamientos nos deja cortos en los resultados que queremos para nuestros pacientes. Entonces, yo siempre les digo que yo le puedo ofrecer al paciente lo mejor, lo que considero que le puede ir, que puede ser más favorable, y ya el paciente decidirá si su presupuesto se adapta o no se adapta a eso, porque finalmente sigue siendo una omisión no tratar de forma global. Ya para finalizar, quise poner un cuadro comparativo. Ahora que tenemos Meditox en México, el desarrollo sabemos que es coreano. En este cuadro comparativo se habla de todas y hemos escuchado algo muy trillado y además que es cierto, que Meditox es más parecida a Botox Allergan y bueno, el serotipo, la cepa y la presencia de proteínas, el complejo proteico es el mismo que Botox, el excipiente es el mismo que Botox, la masa molecular de quirodaltones es el mismo, y lo único que tenemos diferente es que el método de secado y preservación es para Botox un secado al vacío y para Meditox es un liofilizado. Aparte de esto, y salvo por el nombre, encontramos esas similitudes y bueno,
puse el cuadro para que también comparar con otras toxinas. Sabemos que hay muchísimas más toxinas, pero bueno, estamos ahora recibiendo esta toxina y agradeciendo a Manuel la invitación a esta charla y bueno, quise mencionarlo para no dejarlo pasar. Y por último, bueno, conclusiones. Ya para terminar, ya no paralizar, queremos neuromodular de acuerdo a la individualización de patrones y anatomía. Lo ideal es lograr un balance, contornos adecuados y una proporción equilibrada en nuestros pacientes. Siempre un tratamiento individualizado, siempre un abordaje integral, siempre con esta filosofía de no es solo lo que yo digo, sino asesorar y adaptar a mi paciente a lo que le conviene más, siempre mejorar otros signos de envejecimiento y recordar que podemos preseleccionar esos pacientes para un tratamiento oportuno de prevención y recordar, bueno, que dentro de los criterios éticos para fines estéticos no tenemos como esa categoría exacta para los menores de 18 años y ahí es donde entra el parte del criterio ético, pero bueno, simplemente conclusiones que ya sabemos y que creo que hemos ido sacando durante esta misma charla. Es solamente un repaso general, pero llevamos ya más de 1 hora, entonces no me queda más que dar las gracias, Emanuel. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Tenemos muchísimas preguntas. Qué catedrota y gracias. Hay todavía 150 personas conectadas después de ese maratón. Hay varias preguntas. ¿El depresor superciliar se inyecta profundo? Pati, preguntan aquí. Sí, la recomendación es que se inyecte en su inserción y como su inserción es en el hueso, se tiene que ir directamente hasta la inserción supraperióstica. Esa es la recomendación para mejores resultados. Muy bien, muchísimas gracias. Sí. Nos felicitan, Diana, excelente presentación en el Gracias. manejo del macetero. Nos pregunta la doctora Valencia, si quieres elevar la ceja de una mujer, ¿los puntos serían entonces a nivel frontal o una corrección lateral también? Las dos. Porque si nos vamos, o sea, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a nivel frontal y hacemos que esto no baje, porque ponemos supraperiósticos, puntos que nos eleven esto, y además ponemos esto, arqueamos y elevamos. Las dos son importantes. Muy bien, muchísimas gracias. Nos está preguntando una reflexión entre el espacio de la columela y el borde del labio superior, dice el doctor David. En algunas personas tienen ese espacio muy corto. En este sitio no tendremos que aplicar la toxina, es el espacio piriforme. ¿Estás de acuerdo o cuál es tu sentir alrededor de eso? Cuando nosotros valoramos la sonrisa gingival, podemos utilizar estos puntos que están en el espacio de la columela, en el filtrum, perdón. ¿O a qué se refiere al punto para elevar la punta nasal? Bueno, es que como que se cortó y no escuché lo último, pero si el paciente tiene sonrisa gingival y nosotros utilizamos puntos no nada más del espacio piriforme, sino también el punto del ala nasal, podemos corregir, pero es muy importante que si el paciente está muy envejecido o no tiene sonrisa gingival y tratamos la sonrisa gingival, le vamos a hacer un aspecto de la boca caída y se va a notar más el surco melolabial y esto se va a ver peor. Entonces, es muy importante valorar bien que realmente el paciente requiera tratar la sonrisa gingival. Me refiero, creo que esa era la pregunta. Porque ya no escuché tu voz, Emanuel. Muy bien. Grandísima ponencia, dicen el doctor Acosta. ¿La aplicación en entradas es únicamente si hay líneas de expresión? Es que se van a formar. De todos modos, aunque sean muy suaves, se van a formar. Cuando nosotros hagamos hasta la línea de implantación del cabello, se va a formar otra. Entonces, yo prefiero preventivo poner una de cada lado
que le haga un poquito más de levantamiento y que me evite, porque se van, de verdad que aunque no se vean, se van a formar. Las iniciales, se van a formar nada más las iniciales. Digo, tengo experiencia en pelones. He puesto mucha toxina en alopecia androgenética. Increíble. Nos preguntan cómo evitar la tosis palpebral. Eso es una gran pregunta que creo que merece otro webinar de complicaciones, ¿no? Porque Sí. la anatomía es crucial, ¿verdad? Tú que sales de muchos cursos el año pasado. La tosis palpebral es por difusión de la toxina al músculo orbicular y porque el frontal está demasiado tratado o muy abajo o con mucha cantidad y no permite que se eleve. Entonces, la tosis no nada más es por la pura difusión. Entonces, para que no difunda hacia el músculo orbicular, es poner adecuadamente en el complejo glabelar y que los puntos que son subdérmicos efectivamente sean subdérmicos, que nunca sean profundos y que nunca sean con cantidades grandes, pero sobre todo recordar que 1 centímetro por arriba de la órbita o del borde orbitario, 1 centímetro, nosotros tenemos, a eso me refería con el área de mega respeto, me refería a que ese centímetro lo tenemos que respetar. Ahora, cuando nosotros tomamos el músculo, lo tomamos fuertemente por arriba, siempre por arriba, donde está la implantación de la ceja, porque a veces lo queremos tomar sobre la ceja y estamos en mayor riesgo de difundir. Entonces tomo, pero estoy tomando por arriba, porque con el mismo dedo estoy protegiendo de que esa difusión no vaya más abajo. Siempre pensando que no difunda, y eso creo que ayuda mucho. Muchas gracias. Llueven las preguntas. Terminaremos con un par de ellas. ¿Qué presentación y dilución de Meditox sugieres para la mesotoxina? Pregunta la doctora de Hilario, que saludamos. Sí, la verdad es que creo que la de 50 unidades está padrísima porque podemos diluir en 2.5 y nos queda excelente, excelente para aplicar como mesotoxina, porque nos queda prácticamente diluida en 2.5 y, por ejemplo, si en la frente ocupamos 10 unidades, ya podemos medir más fácilmente. Ahí no confundirnos porque pues no es lo mismo que cuando estamos utilizando las unidades profundas para músculo. Muy bien. La aplicación de lidocaína con epinefrina en la dilución para mejorar su difusión, ¿crees en eso o mito o realidad? Híjole, así no es mito, es realidad. No. Hay estudios con lidocaína. De hecho, en el libro de la doctora Carruthers que habla en un capítulo de qué más se le puede añadir a la toxina botulínica y se mencionan también en algunos artículos si se le pone lido con epinefrina, dura más o no dura más. En realidad no se ha demostrado que dure más, pero por supuesto que va a mejorar el dolor. Eso sí. Sin embargo, se habla de un artículo donde una paciente hizo un choque anafiláctico por la lidocaína con epinefrina. ¿Qué sucede? Que nunca se va a preferir la lidocaína con epinefrina para que nos aumenta los riesgos de choque anafiláctico a una solución salina isotónica. Por el simple hecho que aunque difunda, que aunque disminuya el dolor y aunque en algunos artículos sí se habla de que puede puede tener un efecto por mayor tiempo, el riesgo contra el beneficio se queda en la parte ética. Eso es lo que sucede. Y hay publicaciones al respecto donde sí se ha demostrado que pudiera mejorar un poquito el tiempo. No es tanto como que crea o no, sino que sí existe y un caso asociado a choque anafiláctico reportado. Muy bien, muchísimas gracias. Una última pregunta. Alergias a toxina. ¿Has visto alergias como tal, no efecto secundario, pero una alergia a uno de sus componentes o al mismo Clostridium? A la toxina como tal, no. Lo más común que he tenido, y eso sí me ha pasado, que hagan pequeños abones en los sitios de aplicación, que son abones transitorios
que en 2 casos he tenido que dar algún antihistamínico, que a los 3, 4 días no se ha quitado, y está relacionado en la literatura al excipiente que se utiliza en cada toxina. Generalmente lactosa y albúmina son los que principalmente causan este tipo de alergia, pero propiamente la toxina como tal no, porque a esos pacientes les he vuelto a poner y las he premedicado con antihistamínico. Muy bien, abusando, dice la doctora Liliana García, que saludamos la mesotoxina y toxina aplicada por Dermapen en modalidad 0.5 de profundidad. ¿Tienen similitud en sus beneficios o tú recomiendas seguir usando la micropunción con aguja? Micropunción. Lo que pasa es que perdemos el control porque la toxina, recuerden que es termolábil a más no poder. El calor destruye la toxina botulínica. Entonces, si nosotros todavía la toxina botulínica no ha actuado, no se ha fijado, no está haciendo su efecto total, no han pasado por lo menos 72 horas y le ponemos calor, la vamos a inactivar. Y cualquier fricción, cualquier calor, cualquier tratamiento de dispositivo basado en energía, en los primeros días, por eso dejamos siempre por seguridad hasta 1 mes antes de radiofrecuencia, 1 mes para microfunción. Entonces, yo creo que no hay como la efectividad de la microfunción, las indicaciones convencionales y no causar la habilidad térmica. Esa es mi opinión. Clarísima, te agradezco muchísimo tanto. 2 cosas más. Tus cursos, ¿cuándo están? ¿En qué consisten? Y las próximas fechas, porque tienes muchas fans, Jenny, Nancy, Liliana, que dicen dónde será el curso y cuándo se abren. Literal, no puse nada, no puse diapositiva, pero por favor escríbanme al Instagram, les contesto yo misma. El siguiente curso es del 12 al 15 de abril de este año y el siguiente va a ser en junio. Muy Les paso bien. las fechas. Siempre recomendando. Las maestrazas no son rotaciones, son cursos, es diferente el objetivo y el enfoque, y felices de recordar que pues somos a veces alumnos, como la doctora, en cursos de IMCAS y a veces maestras en Dermahilen, en Guadalajara, y eso es lo bueno de la ciencia y de la medicina. Saludamos a todos y a todas las doctoras numerosísimas conectadas esta noche. No te nos vayas, Pati, recordemos Derma, Pati Herrera o Dermahilen, cualquier uno de los dos, mejor el personal, para los cursos y las otras y siguientes fechas. Vemos la agenda de la semana que entra. Antes de despedirnos, no te nos vayas. Estaremos con Javier López, cirujano plástico, viendo un tema quirúrgico que te puede gustar para ti. Tendencias actuales en lifting de cuello. ¿Dónde y cuándo y límites del uso de la tecnología? Así que estaremos ahí felices escuchando al doctor Javier López la semana que entra. Mismo lugar, misma fecha de un jueves, pero una semana más. Una rayita más al tigre, 20 horas, en vivo y a color, desde Online Virtual Education. Saludos a todas las doctoras, tu colega Alma Iris, saludos a Zaira, saludos a Cristi, Vanessa, Vianey, Tania, tanta gente que saludar, perdón por las omisiones, te agradecemos muchísimo. Una frase de conclusión, recordando que esa plática fue grabada y estará disponible en el canal de YouTube, siempre disponibles Online Virtual Education, a través de Ofernia Oficial. Ya estamos casi por lograr los 6,000 médicos conectados en América Latina. Seguramente miles de vistas para ese webinar que arrancó viento en popa. Cuéntanos tu frase de conclusión. La toxina que tú y yo conocimos fue nuestra primera arma estética, casi en una cajuela de un coche de una colega tuya hace unos añitos hasta hoy. ¿Qué puedes decir de esa trayectoria en el manejo? En el 2006 conocí a Manuel con toxina en la cajuela, literal, porque estaba él en otra empresa donde tenían otra toxina y en ese momento era Dysport, si no mal recuerdo, y entonces así tuve el gusto de conocer a Emanuel, yo siendo R1 de medicina interna, pero ya en unos días de aplicación de toxina, en una tarde de aplicación, y yo siempre le digo a Manuel que lo recuerdo con su charola de pan del globo. Siempre le digo eso porque es lo que más recuerdo de esa reunión, porque llegamos a un evento de toxina y bueno, pues eran otros tiempos, yo empezaba apenas, han pasado 17 años y tenemos mucho que aprender todavía. Esto es
estar siempre actualizando, reforzando y practicando. No hay ningún resultado exitoso si no hay repetición de por medio, repetición en la lectura, repetición en hacer las cosas, repetición en todo. Tenemos que estar repitiendo, si no, no podemos decir que ya podemos. Les digo, no se mide por libros leídos, se mide por horas de vuelo. De práctica. De Mucha práctica. teoría, pero más práctica que teoría. Correcto. Eso es Tenemos nuestro que estar. mundo. Meditox disponible para ti en Guadalajara a través de nuestra red de distores autorizados y para ti, doctor, en todo el país de México, 50, 100, 200 unidades. Pruébala si no la probaste, conózcala, tanto en pureza como en efectividad y en duración, lo que tú estás en derecho de esperar, así como tus pacientes, de una nueva cepa disponible ya en México con registros y obviamente la seriedad de un control en su distribución, en su precio y en sus alcances. Muchísimas gracias, doctora Herrera. Muchísimas gracias, Pati. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Nos vemos semana que entra. Carlos, Ceci y todo el equipo de Auvernia, gracias por hacer un programa más. Hoy fue toxina, semana que entra cirugía. No dejen de seguirnos y ver repeticiones. Un abrazo. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Saludos a Noé por allá. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bye, bye.